Perdonar es convertir a la víctima en héroe. Robin Kazarian. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Hoy tenemos una invitada, la licenciada Jeris Selhorn. Bienvenida, Jeris. Gracias, Giselle, por invitarme a tu programa en este paraíso natural. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos trae a este espacio el tema del perdón en niños, entendiendo que en otros programas hemos trabajado o hemos expresado ese proceso del perdón en el adulto, esa decisión y esa opción. Sin embargo, cuando se trata de niños es diferente, porque tenemos que tener en cuenta esa etapa evolutiva en que el niño se encuentra. ¿Cómo vive esa experiencia el niño y cómo podemos ayudarles a los adultos a enseñarle a los niños? Es importante mencionar, Giselle, que entre las edades de los 4 y los 5 años, que es esa primera infancia, el niño aún no asimila o no reconoce el perdón como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer como adultos? Hablarle desde las bases del amor, modelándole esas interacciones familiares amorosas y desde el ejemplo de que yo también como adulto me puedo equivocar, puedo cometer errores y te puedo comentar, si yo como mamá le pego un grito a mi hijo porque he estado angustiada o he estado estresada ese día porque he estado con muchas cosas, cuando yo hago conciencia yo digo, wow, mi amor, perdóname, mira que no te debí haber hablado de esa manera. Y cuando a él le pase, vamos a decir con su hermana, que le pegó un grito a la hermana, yo le puedo decir, mi amor, ¿cómo se siente tu hermana con esto que acabas de hacer? Él puede reconocer, triste, porque ya van las emociones. Porque te acuerdas cuando yo te grité, ¿cómo tú te sentiste? Muy triste, ¿verdad? Entonces, desde ese modelaje, desde el amor, sin ponerle juicios, podemos nosotros enseñarle a esos niños pequeñitos, pues empezando desde esas edades, 4 y 5 años. Jeris, pero hay una parte importante aquí. Nuestros docentes, nosotros como padres, los cuidadores, cómo también podemos nosotros darles esas herramientas. Sin embargo, el niño va llegando a los 6, 7, 8 años y muchas veces nosotros los adultos les somos hostiles, a veces no les sabemos enseñar con esa paciencia, no hay comprensión por parte del adulto, tal cual como acabas de exponer. Nuestros televidentes que nos están escuchando, ¿cómo les podemos dar esas herramientas nuevamente para que ellos entiendan, o todos entendamos, la importancia de reconocer la fragilidad que tiene tanto el niño como el adulto? Así es, a los 6, 7 años ya el niño tiene la capacidad de entender lo que es causa y efecto. Entonces, desde allí podemos ya ir viendo, enseñándoles también el valor de la otra persona, desde el respeto, la bondad, la amabilidad, reconociendo pues que el otro es un ser vulnerable, que puede ser que su acción viene detrás de una herida o algo que él está pasando. Entonces, desde ese respeto y esa compasión, el niño también va a entender, con empatía, lo que está haciendo el otro. Claro que esto no implica también una reconciliación automática, porque como adultos a veces queremos que el niño inmediatamente, vamos a decir con los hermanitos, se peleó con... No, y ahora le vas a hablar y ahora vas a jugar con él. Pero no, en ese momento es importante esa validación, conectar con el niño de que justo en ese momento él no quiere hablar con su hermano porque está enojado, porque está triste por lo que el otro le hizo. Entonces yo valido con el niño, conecto con él y de alguna manera pues le voy enseñando el valor. Mira que tu hermano o tu hermana está pasando por esto. No estoy justificando la acción, más bien estoy ayudándolo a ser empático para entender el comportamiento del otro y llevarlo a que entienda también que al perdonar estoy soltando esa carga que no me hace bien a mí, porque no es un regalo para el otro, sino que es para mí. Entonces yo creo que esa parte es importante. Ahora, en el perdón hay un tema bien importante, que es esos límites, porque podemos comprender, podemos saber que el otro está pasando por un momento, hablemos de esos niños, 10, 11 años,
que muchas veces en el entorno escolar o en ese contexto se dan situaciones de acoso. Pero yo creo que es importante que compartamos esos límites que se ponen en el proceso del perdón. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros televidentes esos límites que necesitan los niños para poder que esto no vuelva a suceder, que esto no se repita? Porque naturalmente no es lo mismo cuando el niño recibe la agresión del adulto o cuando lo recibe de sus pares. Exacto. Es importante, qué bueno sería que en las instituciones, en los colegios, se instaurara algún tipo de programa donde estos temas se trabajaran, Giselle, porque hay mucha carencia y se ve la necesidad de nuestros niños en la parte emocional, enfocados mucho en los temas académicos, de calificaciones y todo esto. Dejamos de lado esta parte que es tan importante para ellos. Entonces, a los niños es bueno como padres y los docentes, pues como hablas del contexto escolar, que le transmitan al niño el poder decir no, o basta, o esto que estás haciendo no está bien. Buscar ayuda con un adulto, ya sea su consejero o ese adulto de confianza que él tenga, pero que lo pueda expresar, lo pueda manifestar. Porque sabes algo que se da mucho, que los niños se lo callan. Correcto. Entonces, y también el adulto puede quedar en el juicio y no en la resolución o en el apoyo de darle al niño esos límites que tanto necesita. Indudablemente las instituciones no pueden incorporar estos programas porque todo esto lleva un proceso dentro del contexto educativo. Sin embargo, la sociedad puede fomentar, puede realizar o crear espacios para que nosotros, los adultos, los niños y los adolescentes, puedan escuchar, que nos podamos informar acerca de este tema. ¿Qué tú opinas que podamos hacer como sociedad para poder lograr que se creen esos espacios para trabajar el perdón? Yo pienso que no dejarle la responsabilidad, entre comillas, decir el gobierno o instituciones como sociedad, como usted bien lo menciona, podemos unirnos pequeños grupos de padres y hacer este movimiento que sería muy especial y beneficioso para nuestros niños, las juntas comunales, los municipios, todas estas entidades pudiéramos ir incorporando y tocando puertas, como se dice, porque no hay peor intento que el que no se hace. Entonces, traería un beneficio muy lindo para la sociedad, porque sobre todo en este momento que estamos viviendo, donde hay mucho estrés, donde la gente está, o sea, hay muy poca tolerancia. Correcto. Entonces, traería como esa paz y esa calma que tanto necesitamos y poder enseñarlos desde estas edades, desde los 4 años, que están bien pequeñitos, porque esas son las generaciones que van subiendo. Entonces, ¿qué queremos nosotros como adultos? Dejar adultos responsables y que vivan desde esa calma, desde ese perdón, pero sobre todo desde el amor. Correcto, pero se me olvidaba compartirte algo. Nuestras instituciones religiosas también trabajan el proceso del perdón. Naturalmente que es un perdón enfocado a la parte espiritual. Nosotros queremos trabajar ese perdón desde el punto de vista humano, validar los sentimientos, enseñarle al niño desde pequeño que él es vulnerable, que él es frágil, como es el compañero, como es el adulto. Aquí yo incluiría algo adicional, las redes sociales. Nuestras redes sociales fomentan perfección, fomentan competencia, así como tienen aspectos muy, podríamos decir, positivos, asimismo también crean como este mundo ideal y nuestros niños están expuestos a ver estas redes sociales. ¿Cómo podemos nosotros ver el perdón dentro de esos contextos que no hay perfección, porque eso estamos claros, y que esa competencia muchas veces le genera a los niños y adolescentes como esa baja autoestima o ese valor de compararte y encontrarte con que esa otra persona o ese otro niño o ese otro adolescente tiene aquello que yo no tengo? Exacto. Las redes sociales, si bien es cierto, como tú bien mencionas, tiene aspectos muy positivos, Correcto, porque nos mantienen conectados y todo lo demás. Sin embargo, tiene una connotación también que puede llevarnos al otro extremo, porque nuestros niños ven allí que se presenta la perfección,
todos estamos bien, todos estamos felices. Entonces en esas comparaciones ellos caen en desvalorizarse, su amor propio, esa autoestima, como bien dices. Entonces es como, no, es que ella es más bonita que yo, es que esta persona hace tal cosa y yo no puedo. Entonces yo pienso que en las redes sociales es importante nosotros también como padres, pues que somos la base, poder estar primero muy pendientes de lo que ellos están viendo, porque allí reciben mucha influencia, pero también reforzar y autoestima. Giselle, a veces pensamos que es solo decir, ay, qué bonita estás, No, qué claro. linda estás, porque hay papás que me dicen, ay, yo le digo que ella es bonita. No, va desde adentro, de reforzarle sus cualidades, que es capaz, tú lo puedes hacer, mi amor, motivarlos y darles ese empuje de que aunque caigan, ellos pueden levantarse y aprender de esos errores. Todo eso les refuerza a ellos la autoestima y ese valor propio de que yo soy capaz y que puedo hacer las cosas. Entonces los lleva a enfrentarse a una realidad, porque en las redes sociales lo que vemos allí no es real, es más bien una pantalla de lo que yo quiero mostrarle al otro. Sin embargo, cuando yo voy a esa realidad, es como llevar a mi niño, mi niña, mi amor, esta es la vida real, con alegrías, con obstáculos, o sea, de eso se trata. Entonces, cuando el niño ve que la vida se trata de eso, de que me levanto pero me puedo caer, entonces ya no me choca cuando veo esta perfección y yo no lo logro, porque yo sé que puedo cometer errores y me puedo levantar. Entonces yo creo que esa base es súper importante en nosotros, y te vuelvo a decir, desde el ejemplo. Correcto. Porque si ven a un papá perfecto que pasa en las redes subiendo una familia perfecta, que sabemos que no existe, el niño va a modelar exactamente lo mismo. Correcto. Entonces pienso que desde allí también enseñarle al niño eso. O sea, hay aspectos positivos en la vida, pero también hay obstáculos. Entonces desde allí también fomentando la resiliencia, y sobre todo en este momento. Y una última anotación, Yeris, ese niño que está en duelo y que ese niño se siente frágil, se siente vulnerable, es importante que dentro de su ambiente se conozca y se reconozca que el perdón es parte de ese proceso que tiene que vivir la familia entera. Y muchas veces, como los padres no consideramos esa como una opción, entonces los niños quedan atascados en esa rabia hacia el mundo y rabia hacia ellos mismos. Entonces, qué importante es que nuestros televidentes reconozcan que el perdón es la decisión, pero es también la liberación que le damos a nuestro ser y a los demás, a las personas que están a nuestro alrededor. Así es sumamente importante, porque imagínate, desde allí yo tendría que validar, o es importante validar el dolor que el niño está sintiendo y no minimizarlo, porque muchas veces lo hacemos por ser niño. No, él está bien, no pasa nada, y es una frase muy usada. No pasa nada, mi amor, aquí no pasa, hay una situación de dolor en casa, pero lo que yo le estoy transmitiendo al niño es que no pasa nada. Entonces no estoy conectando, no estoy validando, no estoy siendo empático con él y no le estoy dando el espacio para expresar, porque al no validar, el niño se enconcha y se lo guarda. Entonces, al guardárselo, ¿qué va a pasar? Sale en rabia, en mal comportamiento y bueno, por allí muchas otras cosas más, pero lo que mencionas es muy importante. Gracias, Yeris, porque estoy segura de que nuestros televidentes se llevan todo este conocimiento e información, y los exhortamos a que exploren todas esas experiencias que tienen, esos resentimientos, esos rencores o inclusive esa hostilidad que pueden estar viviendo, y de esa forma modelarle a nuestros niños. Y te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros en esta mañana de lluvia, con estas gotas hermosas que están cayendo y dentro de esta maravillosa naturaleza que estamos pasando. Gracias, Giselle, por invitarme, la he pasado muy bien y pues contenta de compartir este tema tan hermoso y sobre todo transmitir la importancia de perdonar, de no solamente a otros, sino también a nosotros mismos, y desde ese perdón encontrar la paz, pero sobre todo el amor. Excelente, gracias nuevamente, Yeris.
El perdón es una cualidad fundamental para la promoción del bienestar en los niños. María Prieto Ursúa. Enseñar a perdonar a los jóvenes en el entorno escolar tiene efectos positivos en la salud psicológica. Paula Díaz Figueroa. Y estamos de regreso y nos acompaña la licenciada Lourdes Arias. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Giselle, por la invitación. Qué rico que estemos aquí compartiendo en esta mañana lluviosa. Quiero que sepas que estuvimos hablando en el espacio anterior acerca de ese perdón en los niños. Y ahora la pregunta que quiero que compartamos con nuestros televidentes es, ¿cómo se da ese perdón en nuestros adolescentes? Claro que sí, en la adolescencia es una etapa en donde se dan muchos cambios hormonales, físicos, y en donde el perdón guarda un espacio muy importante. Es importante saber que la base de la enseñanza de este valor se debe dar desde la niñez, pero tenemos que promoverlo a través de las etapas que va avanzando el niño para llegar entonces a la adolescencia. La adolescencia, pues vuelvo y repito, es una etapa bien difícil en el sentido de que la adolescencia se caracteriza por todos estos cambios y asimismo pues sucede con cada una de las emociones que la adolescente está experimentando. Muchas veces maneja emociones que pueden ser complicadas. Es ahí en donde puede sentir rabia, puede sentir miedo y debemos enseñarles entonces el valor del perdón, saber que la base del perdón nace del amor. Y hay situaciones, principalmente las que vivimos a través del trabajo que hace la Fundación, situaciones como esa separación y divorcio, como esas pérdidas físicas que son traumáticas, por ejemplo, el suicidio, el homicidio, que muchos adolescentes particularmente viven en su ámbito, ya sea escolar o familiar o en su vecindario. Exacto. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos brindarles herramientas al adulto para que de esta manera puedan facilitar ese proceso en sus adolescentes? Claro que sí. Tenemos que saber siempre que los adolescentes van a ser los reflejos de sus padres. Los adolescentes van a vivir el perdón igual a como lo viven los padres, como lo vieron con el tema de los niños. Entonces nosotros los papás tenemos que estudiarnos nosotros mismos, quizás ver la manera en cómo nosotros expresamos el perdón. Y también es importante definir qué es el perdón, porque muchas veces pensamos que el perdón quiere decir darle la razón a esa situación que me sucedió, a esa pérdida, a esa separación, y no es así. El perdón se refiere básicamente a dejar atrás esos amarres, a soltarlos por la liberación personal de cada uno de nosotros. Saber que el perdón es personal, pero el adolescente depende de ese adulto. Lourdes, hablábamos con Yeris en el espacio anterior acerca del perdón en los niños y cómo se da en esa etapa del desarrollo y cómo lo enfrenta el niño el perdón. Está más supeditado, por supuesto, al adulto. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo enfrenta el perdón? ¿Cómo vive el perdón el adolescente entendiendo todos estos cambios que le tocan vivir o enfrentar? Los adolescentes enfrentan muchísimos cambios, tanto físicos, intelectuales, emocionales. Entonces sí, es una etapa de muchos cambios. Importante, pues como vieron con el tema del perdón en los niños, la base se da en la niñez. Sin embargo, nosotros podemos seguir brindándoles esas enseñanzas a los adolescentes. Los adolescentes se encuentran en una etapa en donde ellos no se sienten que son niños pequeños, y también buscan esa identidad de ellos como adolescentes. Entonces es muy importante nosotros como padres conectar con nuestros adolescentes. La conexión es crucial para que ellos puedan expresar
ese dolor que están sintiendo. Eso es lo principal que podemos hacer en la adolescencia, conectar con ellos, conectar con lo que sienten, conectar con lo que les hizo sentir tristeza, miedo, rabia. Eso es muy importante en la adolescencia. Ahora, eso es bajo condiciones normales que Exacto. vive el adolescente. Sin embargo, muchos de nuestros adolescentes experimentan situaciones, principalmente, por ejemplo, de separación y divorcio, situaciones en donde algún miembro de su familia se ve implicado en un crimen, o también se ven en situaciones en donde ha habido una experiencia de muerte por suicidio. Exacto. Y así podemos como enunciar algunas de las experiencias traumáticas que puede vivir el adolescente. Claro. Naturalmente, y aquí hago un paréntesis, que el niño tiene que vivir su proceso de duelo. Pero, ¿qué herramientas les podemos dar a esos padres que están enfrentándose a situaciones como la separación, el divorcio, en donde hay todas estas situaciones donde la parte jurídica se ve involucrada? ¿Qué herramientas les podemos dar a los padres? Estas situaciones que usted ha mencionado, señora Giselle, son muy difíciles en el sentido de que cuando se da una separación y divorcio, cada niño y cada adolescente tiene que vivir su proceso de duelo. Y eso es importante. Cada uno tiene que vivir el proceso de duelo y ese duelo es individual. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente. ¿Qué es muy importante ahí? Para poder llegar a lo que es el perdón, es brindarle esa educación de lo que realmente es el perdón, porque muchas veces pensamos que el perdón es dar la razón a la situación que me sucedió, pero no es así. El perdón es soltar, el perdón es deshacerme de quizás de esos amarres, de ese rencor, de esa rabia, de esa emoción intensa que siento para liberarme por el bienestar emocional. Entonces es muy importante que nosotros los papás le brindemos esa información a nuestros adolescentes y nosotros como padres también tenerlo claro. ¿Qué es el perdón realmente? Para poder entonces trabajar en base a ello, para que ese adolescente pueda entonces expresar ese dolor que viene a raíz de esa situación emocional difícil que vivió, de ese proceso de duelo que vivió. Eso es importante. Y una parte importante es, dentro del proceso del perdón, que lo hablábamos con Jeris, es esos límites, esas situaciones que vive el adolescente. Pongamos el ejemplo dentro del ámbito escolar, cuando el adolescente se ve en situaciones de acoso escolar, cuando el adolescente se compara a través de las redes sociales y quiere estar a la altura de las redes sociales. Todos estos estímulos que viven nuestros adolescentes, claro, cómo nosotros de esa manera podemos, en el ámbito educativo o en la sociedad misma, puede brindarle a ellos esas herramientas para poner los límites, porque ellos, al igual que cualquier adulto, es frágil, claro, todos somos frágiles, vulnerables, pero el adolescente en particular está en esa búsqueda de su identidad y está viviendo situaciones dolorosas que le causan rabia, miedo, exacto, tristeza. Y es que ese es el punto crucial de la adolescencia, que están en esa búsqueda de la identidad y como usted lo ha dicho, ellos están buscando constantemente quizás ver qué está sucediendo en las redes sociales, cómo soy yo, qué tengo yo y qué tienen otras personas. Entonces precisamente es eso. Ahí pues, ¿qué recomiendo yo mucho? Conectar nuevamente con ese adolescente. Tenemos que conectar con nuestros adolescentes para que ellos puedan expresar ese dolor que sienten. ¿Qué es el siguiente paso? Ser empático con ellos, ¿sí? La empatía es muy importante en este momento, porque yo pude haber sentido eso que está sintiendo mi hijo adolescente. ¿Cómo me sentiría yo si me sucediera esto? Otro paso muy importante es poder también escuchar activamente y escuchar sin juzgar es muy importante. ¿Por qué? Porque el adolescente cuando él expresa algo y él siente automáticamente que nosotros los adultos lo juzgamos, él lo que hace es que se cierra y ahí se pierde toda comunicación. Entonces es muy importante escuchar al adolescente, escucharlo sin juzgarlo. Eso es importante para lo que es el perdón. Recordar siempre, y eso le voy a hacer énfasis, que es el perdón. El perdón no quiere decir que yo le voy a dar la razón a ese niño o a esa persona que me hizo bullying o a esa persona que me dijo algo que a mí no me gustó. El perdón es básicamente poder liberarme
Entonces, es por mi bien, por mi bienestar emocional. O yo diría que añadiría lo que acabas de Ujú. decir, es una comprensión que debe tener el adolescente consigo mismo. Exacto. Esto estoy viviendo, me molestó esta situación, Ujú. me siento bravo, me siento... la dificultad es que el adolescente exprese. Exacto. Y ahí es donde me gustaría que nuestros televidentes escucharan que muchas veces los papás no lo sabemos todo. Muchas veces en el ámbito escolar los docentes no lo saben todo. Exacto. Entonces ahí tenemos que recurrir a las especialidades, el caso de la psicología, Ujú. cómo nosotros también podemos apoyarnos en programas o apoyarnos con Exacto. especialistas que puedan llevarle a estos niños, a estos adolescentes más bien, esa herramienta, porque es una herramienta, pero lo vemos como algo muy lejos. Y ya por último te hago la pregunta, en esos límites que nosotros tenemos que enseñarle al adolescente establecer, existe que el adolescente muchas veces minimiza lo que le hicieron o lo magnifica. Y es que los límites es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que saber decir que no, saber expresar lo que me hizo sentir, lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces es muy importante el establecimiento de límites y que el adolescente pueda expresar sus emociones. Muchas veces nosotros no expresamos lo que sentimos y pasa muy frecuentemente con nosotros los adultos. Correcto. Recordar siempre que el niño y el adolescente va a ser un reflejo de lo que hacemos nosotros como adultos. Entonces es importante también que nosotros los adultos expresemos lo que sentimos. No hay emociones malas, hay emociones intensas como la rabia, como el miedo, que son necesarias y que tenemos que aprender a expresarlas. Y la parte aquí medular de ese proceso de perdón es el conocimiento. Exacto. Si nosotros los padres les enseñamos a nuestros adolescentes que eso que estás viviendo es natural, que puede expresar, ese conocimiento les da a ellos la capacidad de responder a poner esos límites claros. Pero muchas veces aquí la dificultad es que nosotros los padres nos falta autoconocimiento y a veces por las situaciones que estamos viviendo, a veces estamos en supervivencia y no tenemos ese espacio o esa constancia de darle a nuestros adolescentes. Ya por último quisiera que le dieras un mensaje a nuestros televidentes, a esos padres que nos están escuchando, a esos docentes, a esos líderes, ya sean religiosos o líderes gremiales, que necesitamos todos conocer el perdón para poder nosotros llevarle este mensaje a nuestros adolescentes. Por supuesto que sí. ¿Qué le podemos recomendar a todas estas personas, mamás, papás, líderes, personas que están con los adolescentes? Escucharlos, practicar la escucha activa, validar sus emociones, porque ellos son seres humanos que sienten. Las emociones son parte de nosotros. Tenemos que aprender a validar nuestras emociones, fomentar el autoconocimiento. El autoconocimiento, como usted lo mencionó, es muy importante. Muchas veces no nos conocemos. Cada uno de nosotros somos seres únicos y especiales y darles esa información a nuestros adolescentes. Tú eres único, tú eres especial. Conectarnos con ellos, la conexión es importante. Siempre saber que la base del perdón es el amor. Y cuando nosotros conectamos con ese adolescente, forjamos un vínculo de amor. Excelente, Lourdes. Gracias a nuestros televidentes que puedan llamar a la Fundación Piero para poder recibir información que posiblemente no se encuentra o no la han explorado. Y la Fundación tiene toda esta información, los panfletos sobre el perdón, sobre los adolescentes. Y nuevamente gracias porque el mensaje está claro, preciso y sobre todo que nuestros televidentes reconozcan que entre más amor, más cuidado, más valorar, más llevarle toda esta información, todos estos conocimientos a sus hogares, vamos a tener una mejor sociedad. Mil gracias nuevamente y nos despedimos con nuestros televidentes en una próxima oportunidad con Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Transformándonos. El perdón puede liberarle de la esclavitud de las heridas del pasado y la amargura futura. José Roldán Prieto.